Amigos, recibimos en este momento a Víctor Fadul. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero además es el coordinador de campaña del aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García. Está con nosotros este hombre de Santiago, directo aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Muy buenos días. Mari Carmen, Yudelkis, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir en este espacio con ustedes y muy buenos días a toda la República Dominicana. De Santiago, que está caliente. Muy caliente, está Muy prendiendo caliente. candela. Fue el diablo que se soltó en Santiago. Aparentemente. Ay, Y eso fue posterior a la visita del presidente ¿Cómo así? a la provincia de Santiago. ¿Qué quiere decir que presidente? Pero el presidente fue a llevar mala suerte a Santiago. Bueno, aparentemente. Y los funcionarios por igual. Explíquese, por favor. Bueno, lo que pasa es que nosotros vimos la semana pasada que en Santiago el presidente realizó la semanal y lamentablemente este es un gobierno de mitómanos, porque los funcionarios ejerciendo su labor mediática, que considero que ahí ellos pueden o tienen una A mediáticamente, pues ponen al presidente lamentablemente a hablar mentiras, le dan informaciones falsas. Por ejemplo, el director de medicamentos de alto costo, desde Santiago se despachó insinuando que no hay un solo paciente en la República Dominicana que no esté recibiendo su medicamento de alto costo. Y lamentablemente yo creo que los funcionarios deben de dejar de hablar y ponerse a trabajar por el bienestar de la gente. Mira, es tan así que aquí reposa conmigo una lista de pacientes que desde abril están esperando su medicamento de alto costo. Algunos de ellos han fallecido esperando el medicamento y otros están aún a la espera. ¿Cuántos en esa lista? Bueno, yo sé. Como el gobierno dijo que no había ninguno, Ajá. es bueno recordarle si tienen nombres y apellidos, porque, ¿verdad? Son por lo regular esas personas son de escasos recursos y aunque no lo sean, sabemos que el medicamento de alto costo dice su nombre, alto costo, no todo el mundo Puede con acceder. un salario de unos 30, 40, 50 mil pesos puede acceder a ellos. No, que lamentablemente por la capacidad adquisitiva no pueden acceder y lo que tienen es una sentencia de muerte. Claro. Pero no, yo no tengo nombre. Yo aquí tengo hasta los acuses de recibo. Los acuses de recibo de esos pacientes que han depositado en el programa de medicamentos de alto costo, que se lo puedo dejar a ustedes, no con procura de que me respondan, sino, Enséñeselo a la cámara, por favor. sino para que se les resuelva ese problema a esos pacientes que están desesperados. Mire ahí, cuántos acuses de recibo. Pero yo se lo voy a dejar. Ay, Yo sí, se lo voy a que dejar. investigar. Claro, para Porque para que parece se al director de investigue. alto costo se le olvidó que hace poco una comisión de pacientes trasplantados se apersonó allá a esa institución reclamando que le entregaran esos medicamentos, pero vivimos en el país de las maravillas. Pero de igual forma, esta semana en diferentes medios de circulación nacional, nosotros hemos podido observar algunos pacientes de eso dando su testimonio, cuál es la precariedad y la necesidad que están pasando y cuál es su condición de salud y por qué es de vital importancia ellos recibir ¿Se juega con ese la dignidad medicamento. de la población en este tema? Totalmente, se está jugando con la dignidad de la población dominicana y aún peor, que es lo más vulnerable de nuestra sociedad, que es donde el Estado debe de ir a protegerlo en igualdad de condiciones. Víctor, usted fue diputado también. Sí, claro. Por Santiago y por ende conoce esa conformación de su provincia, del municipio principal. Estos casos de violencia que han azotado a Santiago en distintos puntos, ¿cómo queda tomando en cuenta que la ministra de Interior acaba de decir hace poco que solo el 13% de la matrícula policial está patrullando? Mira, yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema que en lo personal no me gusta politizarlo, porque es un tema que nos impacta a todos de manera directa y nosotros lo que debemos es de apoyar. Yo creo que nosotros debemos de seguir tecnificando a nuestra policía y dotarlo de mayores herramientas, pero de igual forma considero que el presidente debe prestarle mayor atención al tema de la seguridad ciudadana que se le ha ido de la mano en todo este tiempo. Por ejemplo, esta misma semana en Santiago pudimos observar que apareció una persona en un canal donde le mandaron a la familia un papel diciéndole y entregándole los recursos para que enterrara a esa persona que apareció muerta. Pero de igual forma en el municipio de Baitoa, un municipio de la provincia de Santiago, mataron a 2 personas. Y a diario nosotros escuchamos a los diferentes sectores de la provincia de Santiago con la queja del tema de los atracos, del tema, por ejemplo, hay un dirigente choferil esta misma semana que expresó que de 32 rutas que ellos tienen, hay 22 que constantemente los están atracando.
tanto a los choferes como a los pasajeros. Y las informaciones están ahí. Yo lo que creo que el presidente debe asumir con mayor énfasis, y la ministra, el tema de la seguridad Pero tanto ciudadana. los lunes reunidos, desde que el gobierno inició, todos los lunes se reúnen en el Palacio de la Policía. ¿Y qué se hace? ¿No? Ella dice que le hace falta presupuesto al la interior. transformación policial. Bueno, yo creo que tienen que hacer mayor énfasis y de verdad escuchar verdaderamente a la sociedad dominicana. Prestarle mayor atención no solamente al tema de la seguridad ciudadana, sino a todos los temas que ahora mismo en la República Dominicana lo que sentimos es un gobierno sin norte, sin dirección, porque lo que hemos podido observar, que desde el inicio de este gobierno, lo que ellos están es con una competencia del mejor videógrafo, del mejor fotógrafo y de las mejores relaciones públicas. Pero no hay relaciones públicas que pueda contrarrestar la realidad que se está viviendo en la República Dominicana. En el caso del PLD, uno se pregunta cuál es, digamos, la ruta que tomará de cara al proceso electoral de 2028, porque se entendía que ya a esta altura de camino, aunque ahí se debatía si estaba en lo legal, si no, se entendía que ya habría escogido un candidato o un precandidato, por lo menos en nombre, pero es único en esa organización política. Bueno, sucedió lo de julio, el Tribunal Superior Electoral, y se entendió que no era quizás ese el mecanismo que se terminaría utilizando. A partir de ahí como que hay rebalones y zagueo, que si va fulano, que si no va, que si perencejo, que si sustanejo. Finalmente, ¿cuál será la ruta del PLD? ¿El PLD esperará el 27 para hacer un proceso de escogencia de candidatos? ¿Hará algo antes de esa fecha? ¿Motorizará su equipo para que trabaje cada uno en dirección? Porque ya uno sabe por lo menos de 2 o 3 nombres que están en el camino, de los cuales tú encabezas la campaña de uno de ellos, que es el caso de Francisco Javier. Del que será el próximo candidato, el próximo presidente de la República Dominicana, sin lugar a dudas. Porque mira, es bueno ahí recalcar lo siguiente. Pasadas las elecciones del 2024, donde lamentablemente el Partido de la Liberación Dominicana en nivel presidencial obtuvo un 10%, el partido cayó en una especie de donde los compañeros se sentían cabizbajos, desanimados, desmoralizados. Vamos a ser sinceros, porque claro, totalmente. De un 38 fue. De un 38. De un 38 a un 10 cualquiera se ahorca. Sí, pero eso fue a nivel presidencial, porque a nivel congresual, a nivel municipal, nosotros oscilamos entre el 38 y el 42%. Sí, pero nos sacaron un senador. Sí, bueno, pero por la coyuntura y la circunstancia del momento. Todos los procesos son distintos. Las elecciones del 2016 distinta a la del 20 y la del 20 distinta a la del 24. Pero producto de eso, el único que salió a darle la cara a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana fue Francisco Javier, donde le levantó la moral, le levantó el ánimo. Posterior a las elecciones incluso municipales, el único que se comunicó con todos nosotros fue Francisco Javier. Francisco Javier. ¿Qué ha pasado? Que al él salir con tiempo a escuchar y darle el ánimo a los compañeros del PLD, los mismos compañeros le expresaron que debía ser el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Se posicionó internamente. Se posicionó internamente. Y hoy día, gracias a esas visitas que realizó Francisco, pues nosotros podemos decir que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, aquí hay algo. Ese letargo que nosotros estamos viviendo es porque hay dos vertientes, es lo que nos da a entender. Nosotros, los que estamos comprometidos con el partido y con el bienestar del país, entendemos que debemos de tener un aspirante único, ya elegido, para nosotros poder posicionarnos ante el electorado, pero luchar conjuntamente con el pueblo por todas las necesidades y las reivindicaciones que el pueblo está clamando. Pero el PLD se ve tímido en esa dirección. Sí, voy hacia allá, porque hay otros que consideran que el candidato, tal cual, y nosotros estamos de acuerdo que hay que cumplir con el mandato de la ley, sí, claro, debe de escogerse en octubre del año 2027. Pero aquí lo que nosotros entendemos que se debe de hacer es una réplica de lo que sucedió en el año 2022, donde todos nosotros fuimos a una consulta con el padrón semiabierto y elegimos un aspirante único. Pero eso no quiere decir que ese aspirante o que otra persona, otro compañero, puede inscribirse el día de la asamblea en octubre del 27. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que entiende que no se debe realizar. Lo que me da a entender es dos cosas. O que
¿Tienen alguna alianza con el gobierno que quieren beneficiar al gobierno o por otra parte quieren beneficiar a un posible aspirante de otro partido? Pero eso sería grave. Muy grave. Pero el 10% que sacó, entonces va a quedar cero. Ese bloque parecería ser mayoritario en función de la decisión tomada hoy, porque hoy está en el limbo, digamos, ese tema, y uno entiende que, bueno, si hay una mayoría que empuja en un sentido, pues entonces esa es la decisión que por lo menos se discute en el día a día de una organización política. ¿Es mayoría ese grupo hoy? Para nada en lo absoluto. Para nada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un levantamiento a nivel nacional de todos los miembros del Comité Central, de todos los presidentes de intermedio y de todos los presidentes de comité de base. Y nosotros por eso hoy podemos decir con bastante seguridad que Francisco Javier será no solamente el candidato, sino el próximo presidente. Porque nosotros... ¿Por qué no se va entonces el proceso de consulta en esta etapa del camino? No, lo que pasa es que nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Okay. Que otros actores políticos dentro del comité político han violentado constantemente la institucionalidad y el centralismo democrático. Entonces nosotros, al ser respetuosos, pues estamos esperando cuál va a ser el curso que el comité político va a decidir. Mientras, nosotros lo que hemos hecho desde... ¿Está en la agenda del comité político? Está en la agenda. Okay. Y está en la agenda la próxima reunión del comité central para que el comité central, que es el órgano superior del Partido de la Liberación Dominicana, sea quien adopte o trace la ruta a seguir de cara a las elecciones del 2028. Y ahí yo le puedo garantizar que nosotros tenemos la mayoría y que Francisco Javier será no solamente el candidato o el aspirante cuando se inscriba y cuando nosotros los miembros del Comité Central votemos, sino el próximo presidente. Ahora bien, ¿qué es lo importante de nosotros resaltar aquí? Que mientras el partido está en ese limbo, ya nosotros hemos salido hacia la sociedad. Ya Francisco y nosotros estamos recorriendo todo el país por tercera vez, escuchando a los diferentes sectores que inciden en la vida nacional, reuniéndonos con las mujeres, con los jóvenes, con las iglesias, con las juntas de vecinos, con los médicos, con los ingenieros y escuchando de primera mano cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades, cuáles son las propuestas que tienen para que sean tomadas en cuenta en un próximo gobierno y que nosotros lo podamos ejecutar. Está haciendo una campaña totalmente ciudadana donde lo que importa aquí es el horizontalismo político, es decir, no es la visión de Francisco Javier lo que debe de imperar, que es lo que él entiende, sino es el consenso de todos los ciudadanos y en base a eso, a esa gran escucha, nosotros entonces vamos a desarrollar un gran plan de gobernanza nacional para ejecutarlo a partir del año 2028. Se habla que Francisco Javier es una figura de consenso, que se le quiere a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero hay algunos que están promoviendo ya a Gonzalo Castillo, a Francisco Javier García. A Francisco Domínguez Brito. Perdón, sí, gracias, Mari Carmen. Bueno, él no se va a enojar porque lo promueva a Francisco Javier. Y hay una asamblea de dirigentes el domingo, ¿verdad? También allá sí, en Santiago. Sí, mira, claro, todos los compañeros pueden aspirar. No solamente ellos, y nosotros estamos de acuerdo que salgan, que no nos dejen el trabajo solamente a nosotros, porque los únicos que estamos en las calles somos nosotros, el compañero Francisco Javier y toda la estructura. Ahora bien, yo quiero aquí puntualizar algo. Aspirar a la presidencia de la República Dominicana no es un relajo, es algo que hay que tomarlo bien en serio. Es una decisión que debe de tomar el ente político, porque usted lo que va a hacer es tomar decisiones de llegar a la presidencia que impactan de manera positiva o negativamente el diario vivir de los ciudadanos. Entonces yo creo que bajo esta coyuntura, bajo esta nueva eventualidad, el único candidato o la única vía que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de regresar al poder en el año 2028 es con Francisco Javier García, para de esta forma nosotros reorientar todas las políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. ¿Ustedes confían en que Danilo Medina no va a meter la mano ahí, la cucharita en la sopa y va a favorecer a alguien? No, para nada en lo absoluto. Para nada en lo absoluto. ¿Y que el PLD se divida? No. El PLD está coaccionado de cara a las elecciones del 2028. Lo que pasa es que estamos esperando que pase este proceso y posterior a este proceso de selección, pues todo el partido se va a unificar en torno al candidato y trabajaremos de cara a las elecciones del año 2028. El PLD y sobre todo Danilo Medina está comprometido primero con la unidad monolítica del Partido de la Liberación Dominicana, con la reestructuración del partido y sobre todo con hacer todo lo que se tenga que hacer para nosotros rescatar a la República Dominicana del atolladero en que está metido en este preciso momento. ¿No hay posible alianza con la Fuerza del Pueblo? Mira, hacer lo que se tenga que hacer. Mira, el PLD siempre ha sido un partido de alianza, pero hoy te puedo asegurar
que la alianza del 2028 será en torno a Francisco Javier García, que será el próximo presidente de la República Dominicana. Y eso ustedes lo van a ir viendo a los pasos de los días y cuando se esté acercando mucho más las elecciones. Víctor, ¿se estaría cumpliendo la premonición que hizo Danilo Medina en la campaña pasada cuando dijo que el partido que quedara en tercer lugar desaparecería? Porque dicen la Fuerza del Pueblo que ellos son la principal fuerza opositora y que el PLD cada vez está más disminuido. ¿Será que se está cumpliendo esa premonición? Bueno, lo que pasa es que la principal fuerza opositora es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso me dicen los fuerzistas o los del partido que lidera Leonel Fernández. Pero nosotros solamente tenemos que hacer una evaluación de las elecciones pasadas, niveles por niveles, y luego la sumatoria total. La cantidad de votos te da un porcentaje y en ese sentido nosotros somos la primera fuerza de oposición en la República Dominicana, aún no tengamos representación en el Senado de la República Dominicana. Y eso lo dicen ahora mismo las encuestas que nosotros manejamos, que son herramientas de trabajo de nosotros, no que la utilizamos como un medio de publicidad para tratar de posicionar a ciertos actores o a ciertos partidos. Incluso es tan así que en las elecciones pasadas, recuerdo, que en la alianza que se realizó, nosotros tuvimos que cederle candidato al partido con el cual nosotros fuimos aliados en algunas demarcaciones, porque no tenían ni siquiera candidato en todo el territorio nacional. Con respecto a Francisco Javier García, que usted le dice a muchos dentro y fuera del PLD que dicen que sus capacidades dan solo para ser coordinador de campaña y ganar, poner a otros a ganar como presidente, no él. Sí. Porque hay gente en el PLD que dice eso. Bueno, no lo había escuchado, pero imagínense lo siguiente. Si Francisco convirtió varias veces al expresidente Leonel Fernández en presidente como su coordinador de campaña, de igual forma Danilo Medina fue coordinador de campaña de los alcaldes, fueron 6 u 8 elecciones alcaldes, diputados, senadores. ¿Qué no hará Francisco Javier ahora siendo él el candidato? Pero además, su coordinador de campaña, que está día y noche trabajando incansablemente con todos los sectores, con el partido, con la diáspora, para nosotros reestructurar y organizar, como lo hemos venido realizando, una gran maquinaria electoral de cara al 2028. Ahora, vamos a ver cuáles son las cualidades de Francisco Javier. A ver si usted me busca, no solamente en el PLD, sino a nivel nacional, un ente político o un candidato o un posible candidato que reúna las condiciones de Francisco. Hay que reconocer primero, Francisco es un hombre capaz, con muchas virtudes, preparado, el don de la palabra, conocimiento de Estado, colocó a la República Dominicana ante los ojos del mundo en su última función pública que manejó en el Ministerio de Turismo, que lo que se está cosechando hoy en la República Dominicana en materia de turismo es gracias a Francisco Javier, quien hizo la zapata para que eso se estuviera produciendo en este preciso momento. Y cada vez que me hablan de turismo, siempre le pongo, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de Puerto Plata. Puerto Plata, ¿cuántos años teníamos nosotros que no recibíamos cruceros? Y Francisco Javier se comprometió en que iban a volver los cruceristas. Resolvió el tema y miren el desarrollo de Puerto Plata, del este. Es decir, nosotros tenemos un candidatazo que será el próximo presidente. Ahora bien, imagínense actualmente un posible escenario de cara al 2028 en un debate presidencial. ¿Cuál es la figura que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? Porque una campaña se gana hablando, comunicando, haciendo contacto directo con los diferentes sectores. Imagínense ustedes en ese escenario, ya con un precedente de las elecciones del 2024, donde un presidente posicionado acepta ir a un debate, sabiendo que tenía su reelección asegurada. Me gusta tu cara cuando yo estoy hablando de ir a un debate y de hablar sobre los diferentes temas. Me transporto a campañas anteriores. Sí. Entonces eso hay que tomarlo en consideración, porque con Francisco usted se puede sentar a hablar de geopolítica, de economía, de cultura, de seguridad ciudadana, del tema de la salud pública, que miren en qué momento nosotros estamos. Es decir, nosotros podemos hablar de los diferentes temas, pero también elaborar propuestas concretas para nosotros ejecutarla a partir del año 2028. El PLD en Santiago sufrió o ha sufrido durante el último mes una serie de situaciones de salida, que si es alcalde, que si es alcaldesa, regidores, en fin, muchos líderes políticos que de alguna manera hacen vida en la provincia. No me refiero a Santiago de los Caballeros, sino a la provincia de Santiago.
¿Cómo impacta esto al Partido de la Liberación Dominicana? Que, bueno, tiene que de alguna manera reaccionar porque es parte de su cuerpo motor que va saliendo de una organización política que ha estado durante mucho tiempo administrando la cosa pública y con resultados. Sí, no, mire, en política siempre hay mucha movilidad, no solamente en el PLD. Últimamente estamos viendo cuántas personas de la Fuerza del Pueblo han salido. Es candidato a regidores, a diputados, a alcaldes, pero de igual forma en el PRM y estando en el gobierno, eso sí es preocupante. Nosotros hemos visto cartas de renuncia esta semana y la semana pasada de miembros del PRM que le están renunciando hasta los cargos públicos. Y en política siempre hay movilidad. Ahora, el PLD está en un proceso de reestructuración. Y ahí te voy a responder que incluso por eso el presidente Danilo Medina el próximo domingo estará por Santiago realizando una asamblea conjuntamente con el secretario general de nuestra organización, que es un plan y una estrategia que se está desarrollando a nivel nacional, donde también se están juramentando personas para que ingresan a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que te puedo decir, así como se han ido algunos, que se les respeta su decisión de irse a otra organización política, porque la política es voluntaria, de igual forma nosotros desde la campaña de Francisco Javier estamos también juramentando nuevas personas a que ingresen a través de nosotros al Partido de la Liberación Dominicana. Esa asamblea, un torniquete, porque en Monteplata creo que ocurrió lo mismo en un momento. Danilo rápidamente. Un torniquete se pone cuando hay hemorragia, cuando hay hemorragia que se ponen los torniquetes. No, sí, hay una hemorragia entonces en el PLD. No, porque esas asambleas están programadas desde principios de año. Okay. Hay una cronología y una esquematización de las provincias con fecha que el presidente Danilo va a visitar. Incluso esa visita del domingo en Santiago no es producto de esta situación. Estaba programada desde hace aproximadamente unos 5 meses porque nos enviaron el calendario. ¿Por qué? Porque como coordinador de campaña, para nosotros no afectar ni chocar con las actividades del presidente, mientras el presidente está los domingos en una provincia, nosotros lo dejamos libre para el presidente de la República, para el presidente del partido Danilo Medina, y lo que hacemos es que salimos a las provincias viernes y sábado, y en la semana realizamos encuentros con los diferentes sectores, tanto aquí en el Distrito Nacional como en Santiago, y de igual forma en las diferentes provincias, pero recorridos amplios nosotros los estamos realizando por eso viernes y sábado, y no chocando con las provincias donde el presidente va a estar. ¿Podrán ustedes ponerse de acuerdo? Cuando digo ustedes me refiero a la oposición y armar un bloque opositor no solo con fines de participación en la boleta electoral, sino con fines de organizar incluso la oposición que se le hace al gobierno, entendiendo que ya no es el presidente Abinader el candidato, sino que será cualquier figura menos él en el PRM que terminará siendo postulada. ¿Eso se trabaja? ¿Hay equipos organizando ese grado de entendimiento, por lo menos en los aspectos del día a día en la actualidad? Bueno, mira, es lo que te digo. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema ni inconveniente con ninguna organización. Desde la campaña de Francisco Javier nosotros estamos enfocados en hacer una oposición responsable. Y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, va a poner cada cosa en su lugar. Y ustedes mismos, como les dije anteriormente, van a ver en torno a quién será la alianza de cara a los comicios del 2028, que yo le puedo asegurar que es en torno a Francisco Javier. Ahora bien, nosotros en esta etapa, nosotros que le estamos haciendo una oposición constructiva, pero con propuesta al presidente, no solamente al presidente Abinader, sino al gobierno, porque aquí no es un problema de presidente, aquí es un problema de funcionarios, de todos los funcionarios que incluso en ocasiones ponen a hablar hasta mentir al presidente de la República, dándoles informaciones falsas que no se corresponden con la realidad. ¿Son muy malos los funcionarios del gobierno? Totalmente. Mira por qué son malos. Y aquí hay que hacer un ejercicio sencillo. ¿Cuántos años tiene este gobierno? 5 y un poquito. 5. Ustedes, 5 y un pelito. Ustedes me dicen a mí, ellos entraron en el 2020. El primer año se le perdona porque me pueden decir, bueno, no tienen experiencia. No, y la pandemia. La pandemia. Pues vamos a darle 2 años. Esa es la mejor excusa, pudiera ser. Vamos a darle esa excusa. Olvidémonos del 2020. Vámonos del 21 al 22, post pandemia. Tú me dices a mí que no tienen experiencia, no tienen conocimiento de Estado. Perfecto. Yo te respeto eso, porque son 2 años, tenían 16 años continuos fuera del gobierno, pero tienen 5 años y medio y no han resuelto un solo problema en la República Dominicana. Entonces, ¿qué es eso? Eso es incapacidad general, incapacidad colectiva. Porque a 5 años y medio de dirigir los destinos de un país y usted no tenga la capacidad de resolver un solo problema y de retroceder todo lo que ustedes habían encontrado, pues es una incapacidad general.
y no del presidente, sino de todos los funcionarios, de todos. Deberían entrar la mata, a ver si viene algo mejor. Sí, claro, por las diferentes áreas. Miren, tomamos el tema educativo, hemos retrocedido. Incluso, por primera vez en la historia, más del 40% de los niños comienzan el año escolar sin sus utilerías. Medicamentos de alto costo, vemos el desastre. SENASA, ni se lo voy a mencionar. Sistema de emergencia 911, hemos retrocedido. Sistema de salud, por igual. Es decir, en todas las áreas que nosotros evaluamos, una por una, realmente hemos O sea, está retrocedido. quemado el gobierno para el 2028. En tu casa hay luz. No lo sé, pero yo sufro de apagones en la noche. Sufre. no le ¿Y la pregunte eso a esa y la mujer. factura eléctrica? ¿Se ha mantenido igual o te ha aumentado? El sistema del agua. Es decir, vamos a tomar todos los servicios, con pasaporte, con migración. Señores, hemos retrocedido lamentablemente en la República Dominicana y a partir del 2028 nos tocará una tarea compleja de nosotros recuperar lo perdido. Y eso, que esa grande conquista que había logrado el pueblo dominicano a través de los años, nosotros lo vamos a recuperar. Pero mencionemos el sector agropecuario. El campo está olvidado. Ya aquí no se produce el 85% de los alimentos como se producían hasta el año 2020, donde se ha abierto la puerta a las importaciones. Eso es lo que nosotros escuchamos en todos los recorridos que realizamos con Francisco Javier. Las oportunidades a los jóvenes, las madres, los planes sociales, las personas con discapacidad. Esas son las cosas que nosotros estamos escuchando y por eso decimos que la única vía que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para regresar al poder es con Francisco Javier y de esa forma nosotros vamos a reorientar todas las políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías que se han perdido en este momento. Bueno, gracias Víctor por habernos acompañado esta mañana. Víctor Fadul, miembro del Comité Central del PLD, pero además es el coordinador de campaña de Francisco Javier García como aspirante a ser el candidato del PLD de cara a 2028. Gracias a ustedes por la sintonía. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos a la misma hora por Telecentro, Canal 13. Siga con la programación de este canal, que es para ustedes.